Invitarles esta mañana, hermanos, este primer domingo del año, que podamos terminar de alguna manera el mensaje que iniciamos el último día del año, el 31 de diciembre. El 31 de diciembre nos detuvimos yo decía, a contar una historia. Lo que trataba de hacer era contarles una historia, una triste historia, pero que termina con un final bendecido, como todo lo que tiene que ver en Dios. Cada situación en nuestras vidas, siempre de acuerdo a la promesa del Señor, siempre ayuda para bien. Todas las cosas siempre ayudan a bien. Hay muchas cosas que nunca quisiéramos para nuestras vidas. Siempre les he mencionado esto. Cuando uno está leyendo el libro de Génesis, por ejemplo, y uno avanza un poco más las páginas ahí y comienza a ver en el capítulo número 39, la historia de José. Yo siempre he pensado, si nos tocara estar hablando con el papá de José y le preguntamos qué quisiera para su hijo, qué preferiría para la vida de José o de cualquiera de sus hijos, yo estoy seguro que ese hombre jamás escogería que su hijo fuera traicionado por sus hermanos, que su hijo fuera vendido como esclavo, que su hijo fuera acusado de violador, y todo esto fuera mentira, que su hijo estuviera preso. Nunca hubiera querido eso para su hijo. Pero si su hijo nunca hubiera pasado todas esas cosas, no habría llegado al lugar que Dios había preparado para él. Y entonces pienso en eso porque si se tratara de escoger a mi propia vida o por la vida de mis hijas o por la vida de ustedes como hermanos en Cristo o por la vida de mis padres, yo quisiera escoger siempre lo que es mejor, pero no necesariamente lo que es mejor para mí es acorde al propósito que Dios tiene. Y Dios en cada uno de nosotros está obrando un plan, está obrando algo especial, está obrando a Cristo en nosotros. Y por eso cada uno deberá vivir de la manera en que viva, bajo el control soberano de Dios. Por eso cada historia, aunque a veces parezcan historias tristes, como la que hemos estado leyendo de Jacob acá, resultará en un final de bendición. Y entonces el 31 iniciamos este mensaje, comenzaba contándoles, citábamos esta frase famosa de C.S. Lewis, donde C.S. Lewis decía, y probablemente ustedes la han escuchado, si no estuvieron el 31 acá, pero igual lo han escuchado. C.S. Lewis decía, Dios nos susurra en nuestros placeres. Es como ahí habla suavecito, pero siempre está ahí, pero lo habla. Dice, pero grita en nuestro dolor. El dolor es un megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. No entiendo por qué. Siempre sería mucho mejor si entendiéramos por la palabra. El Señor fue tan amoroso y tan misericordioso que nos dejó la palabra para guiarnos. Pero como pasa a veces que nosotros no le hacemos caso a la palabra en muchos momentos, nos toca recibir el megáfono de Dios, Dios gritando a veces a través del dolor a nuestras vidas. Y entonces recordamos de él. Y algo como esto es lo que sucede con Jacob. Hemos estado leyendo el capítulo 35, en el versículo número 1 en adelante, y el versículo 2 específicamente, si lo tienen ahí ustedes. El versículo 2 es un llamado de Jacob a su casa, un extraordinario y amoroso y amado. Le dice Jacob a su familia en el versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Y es decir, es un llamado, es un mensaje maravilloso de Jacob a su familia. Pero para comprender mejor eso, nos fuimos a revisar la historia previa de Jacob, lo que está narrado en el capítulo anterior. Y entonces nos damos cuenta que esta reacción o esta respuesta de Jacob es exactamente porque ha sido tocado en dolor. Su hija Dina ha sido violada en la ciudad donde él decidió quedarse cuando tenía un
una promesa y además un llamado de Dios de llegar a Betel, pero él decide desobedecer, él decide actuar de acuerdo a su propia inteligencia o a sus propios razonamientos. Y en consecuencia a esto, su hija Dina es violada y no solo llega hasta ahí lo terrible de su tragedia, sino que además los hijos de Jacob se molestan y deciden cobrar venganza y hacen una matazón de gente que Jacob no podría haberse imaginado jamás que sus hijos serían capaces de semejante acto. Pero las consecuencias de sus decisiones, las consecuencias de su desobediencia, las consecuencias de haber deshonrado, de haber actuado diferente a como Dios le ordenaba, lleva a esto. Y cuando Jacob se da cuenta de la catástrofe a su lado, Jacob pareciera reacciona, y cuando Dios le habla acá en el capítulo 35 y le dice, levántate y sube a Betel, otra vez. Jacob dice, no, esto lo haremos bien. Ahora vamos a corregir esto. Y llama a su familia y a todos los que iban con él en el viaje, que no solo eran su familia, gente que servía, siervos de él, esclavos de él, todo el mundo que iba, los llama para con él y los pone ahí y les dice, todos ustedes van a hacer esto que les voy a ordenar. Y les da 3 mandatos ahí, que fue lo que vimos exactamente el día 31. Les dice, quitad los ídolos de entre ustedes. Quiten todo eso que pueda estorbar y todo aquello que pueda no solo quitarle el lugar a Dios, a veces pensar que podemos tener a la par algo de Dios. Y les dice, quiten todos sus ídolos. Y luego les dice, límpiense, arrepiéntanse. Y por último, muden sus vestidos. Quiten esto por lo que son ahora reconocidos, esto que ahora se ve como el mandato en Colosenses, que nos llama a despojarnos de las viejas ropas, de esa vieja naturaleza, y a vestirnos ahora de la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y entonces, a partir de esa historia, decía, íbamos a aprender 3 lecciones de Dios para este nuevo año. Y veíamos la primera de ellas el día 31. Y decíamos, esta primera lección, esta primera verdad de Dios para nuestra vida, no solo para el año, pues para nuestra vida, es entender que Dios es insustituible en nuestro diario vivir. Dios no es un objeto que ocupo ocasionalmente. Dios no es lo que viene a mi mente solo en tiempos de emergencia. Dios no es a quien acudo cuando los días se están poniendo feos. Dios no es para correr a Él cuando se alarma y nos dicen de nuevo todos a encerrarse a las casas. Y ahí, Señor, por favor, guárdame. Dios no es para una emergencia. Dios es, y cada creyente debería saber esto, no solo para su propia vida, es que necesito entenderlo para mí, para poderlo transmitir a los míos. Dios no puede ser sustituible por nada ni por nadie en mi diario vivir. Decía Hugo ahora, cuando comenzábamos, que normalmente este tiempo las personas están haciéndose sus propósitos de año nuevo y están haciendo hay otra palabra, ¿cómo hay otra palabra? Sí, metas, pero ¿cómo? Esas resoluciones, qué bonito suena eso, ¿verdad? Y se hacen sus resoluciones de año nuevo y entonces estos días la Coca-Cola siente que va a quebrar porque todos dicen ya no más Coca-Cola y este día no más pan francés y las panaderías, el pan dulce, por favor, una cruz en la casa, una X en la casa, ¿verdad? En la entrada, prohibido el pan dulce en este hogar. Aquí no recibimos semitas ni nada por el estilo y aquí todo el mundo comienza sus resoluciones. Voy a hacer ejercicio, voy a rebajar, voy a ahorrar, hoy sí voy a estudiar, voy a leer la Biblia todos los días. Póngase una y esta cumpla. Dios no es sustituible por nada. Su tiempo con Dios no es sustituible por nada. Sus primeros minutos, ¿se recuerdan cómo pasamos por
más de un año recordándonos todo el tiempo, los primeros minutos de nuestro día son para Dios, no para el teléfono, no para ver si el mundo sigue sostenido o si se cayó, para ver las noticias primero. No, sus primeros minutos del día para Dios. Abra sus ojos y vaya al Señor, ore al Señor, agradezca al Señor, encomiende al Señor su vida, encomiende al Señor sus pasos, guíe su vida por medio de la palabra del Señor. Que Dios no sea sustituible en nosotros. Es una verdad para toda nuestra vida. El mandato de Jacob a su familia: quiten los ídolos, arrepiéntanse y límpiense, cambien sus vestidos. Es una manera de decirles: familia, no sé cómo, no sé cuándo, pero sacamos a Dios de nuestra casa. Sustituimos a Dios por las cosas que hay alrededor. Y créame que en el tiempo de Jacob no había tanta trampa y tanta entretenimiento y tanto ofrecimiento como ustedes y yo tenemos ahora. ¿Qué problema se hace a veces buscar al Señor? Porque el domingo, cuando estoy listo, porque me propuse, dije, este domingo, no, hoy sí que no voy a faltar a la iglesia, pero el problema es que se quedó clavado viendo una película ayer en la noche. Y entonces a las 3 de la mañana que se fue a dormir, dijo: ay, a ver si me levanto. Yo le dije al pastor que iba a llegar, no sé si lo voy a lograr. Y no, allá están bien doblados. Van a verlo hasta más tarde, seguramente, el culto. Y me dormí otra vez. Hay tanto para confundir y pensar que Dios puede ser sustituible. Pensamos que cuando nuestra vida está bien, no necesitamos de Dios. Y cada vez que pienso en eso me enojo, porque yo creo que gran parte de ese pensamiento, la culpa la tienen los pastores. Los otros, ¿verdad? Yo no. No, también nosotros, porque hemos llegado, hemos hecho pensar a las personas que Dios es para su emergencia. Si algo no está bien en su vida, vaya a Dios, busque a Dios. No, hermanos. Él es Dios y es mi necesidad en mi tiempo de hambre, pero también en mi tiempo de abundancia. Él es mi necesidad cuando mi vida está quebrada y está roto y parece que mi familia no tiene esperanza, como cuando estamos llenos de plenitud y de gozo y de paz. Él es mi necesidad. Él es Dios. Solo somos simples seres mortales que necesitan de Él para cada respiro. Que lo necesito a Él para cada momento de mi vida. Él no puede ser sustituible. Y entonces Jacob así es llamado a su familia y creo que es importante nosotros poder entender ahora como una verdad de Dios para nuestro año, para el resto de nuestra vida. Dios no es sustituible. Ni un día, ni un minuto, ni un segundo de mi vida puedo dejar o puedo sustituir a Dios. Quiero pedirles que me acompañen ahora a leer el versículo número 5. Estuvimos viendo del versículo 1 al 4 en el mensaje anterior. El versículo 5 nos habla de esta segunda verdad de Dios. La segunda verdad de Dios que quiero que veamos juntos es que Dios es la fortaleza inquebrantable de tu vida ante cualquier peligro. Dios es la fortaleza inquebrantable de tu vida. Miren lo que narra esta historia que leemos. Dice, y salieron, hablando de Jacob y su familia, y salieron, y el terror de Dios, no me gusta esa palabra, pensar, ¿cómo será el terror de Dios? Y dice, el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces, dice el versículo 8, murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Esa es la palabra del Señor. ¿Me acompañan y oramos, hermanos?
Padre, queremos agradecerte hoy por el regalo que tenemos de iniciar este año 2022, no solo juntos, sino juntos ante tu presencia, juntos ante tu palabra, Señor. Como mis hermanos oraban previamente, Hugo, Cristian, Señor, rogamos que esta mañana tu palabra, mi Dios, no solamente traiga un poco de información o traiga un poco de entretenimiento, de luz a nuestras vidas, sino que rogamos que tu palabra nos transforme, Señor, que pueda entrar no solo a nuestros oídos, sino que pueda entrar en nuestras mentes y en nuestros corazones y transformarnos y llenarnos de esta convicción de que nada puede nunca sustituir tu lugar en nuestras vidas y que podamos ser llenos también de la confianza plena de que tú eres nuestra inquebrantable fortaleza, Señor, en la cual podemos estar seguros, que podamos salir de esta mañana, de este lugar, Señor, también reconociendo tu incomprensible misericordia para todos nosotros. Y en respuesta a ello, te adoremos, te alabemos. Gracias, Señor, por este tiempo. Por favor, usa estos minutos en este lugar para hablar y transformar nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en Jesús, mi Dios. Amén. Y amén. Bueno, siguiendo con la historia, una de las cosas que Jacob reprocha a sus hijos del acto que él, de haber vengado a su hermana Dina, matando a toda esa gente de Siquem, lo que Jacob reprocha es que les dice, esto que ustedes han hecho ahora me mete en un gran problema a mí, porque a causa de esto todas las naciones vecinas van a venir a cobrar venganza contra nosotros. Y nosotros, obviamente, él solo era una familia, no era un ejército, él no era un batallón que estaba acompañándole, era él, sus hijos, sus mujeres, sus siervos y alguna gente que quizás les acompañaba. Y dice, a causa de lo que ustedes han hecho, van a venir las naciones vecinas, se van a juntar contra nosotros como si fuéramos un ejército y literalmente nos van a deshacer acá. Este era el gran terror de Jacob. ¿Saben qué es interesante? Que en medio de todas estas palabras que leímos del versículo 1 al 4, no encuentro un momento en el cual Jacob le diga a sus hijos, clamemos al Señor que nos libre de los enemigos, que destruya a los enemigos. No hace eso. Lo que Jacob hace es, usando esta palabra tan linda que escuché cuando Cristian leía en Tesalonicenses ahora, decía que se aparten de los que andan desordenadamente. Lo que Jacob hace es ordenar a su casa. Lo que Jacob hace es poner en orden su casa. Y es increíble lo que sucede ahí, porque después de que la casa de Jacob se purifica de toda idolatría, después de que se limpia y saca toda la idolatría de su casa, después de que lleva a toda su casa a tener un pleno reconocimiento de Dios, del Dios vivo y del Dios verdadero, lo que el versículo 5 dice es que Dios trajo un terror, miren, y salieron, y el terror de Dios. Lo que sucede es que un pavor cayó sobre todos sus posibles enemigos. Pensando un poco en algunas otras historias de la Biblia, se me ocurre que lo que podría haber sucedido ahí es que llegó a la voz, llegó al oído de las naciones vecinas, lo que Dios había hecho con ese pueblo, con Jacob y sus hijos. Eso sucede en otros relatos en los que se corría la voz entre las naciones vecinas que venían a atacar a Israel, de que Dios los había guardado a ellos de manera espectacular. Y entonces las naciones vecinas entraban en un gran temor y decían, no, no se metan con ellos porque tienen a un Dios que los respalda, un Dios que es verdadero y fuerte, y no los toquen porque tocarlos a ellos es meterse con su Dios. Y les tenían respeto por eso. Probablemente algo como eso sucedió acá. Pero el punto es que ellos eran carne frágil, eran una carnadita fácil para que cayeran sobre ellos y los destruyeran. Pero con simplemente
purificarse de toda su idolatría, reconocer al Dios verdadero y al Dios vivo que estaba con ellos. El terror de Dios, se nos dice. No sabemos cómo fue o qué fue lo que llegó a los oídos de los otros, pero lo que sí claramente dice la Biblia es que el terror de Dios alcanzó a todas las naciones vecinas y ninguno decidió ir tras ella. Hace bastantes años, muchos años, quizás yo tenía unos 16 o 17 años, y un día veníamos de predicar de un lugar, de evangelizar con un grupo al que yo pertenecía de evangelismo, y éramos solo jóvenes, y de repente por una tontera que uno de nosotros hizo, que los demás no nos dimos cuenta en un primer momento, pero íbamos pasando por un pueblo y comenzaron a perseguirnos un grupo de personas. Imagínense, nosotros veníamos en un pick-up, veníamos como unos 15 en la cama del pick-up, acostados, 11 de la noche, y de repente, todos dormidos algunos, y de repente solo vemos que vienen corriendo como 4, y nosotros estamos pasando en un pick-up diésel, de los diésel de antes, no turbo diésel como ahora. Ese diésel que después metía primero y empezaba poco a poco a levantar. Y estamos pasando una zona de túmulos, habían 3 túmulos que había que pasar. Y cuando estamos pasando el primero, vemos que se vienen acercando unos corriendo con todas sus fuerzas y se tiran a la cama del pick-up, se paran en la cosa de acá y se agarran de la cama y se quieren comenzar a subir. Y entonces los que todavía veníamos dormidos, despertados y empezamos a pegarle al hermano que venía manejando, apúrate, apúrate, que nos quieren matar. Y los que iban ahí más cerca empiezan a darles patadas para bajarlos del vehículo, el que estaba ahí. Pero no basta con eso. Estos vienen corriendo, pero detrás de ellos después viene otro pick-up con un montón de gente de ellos, con machetes y con cosas encima. Y cuando nosotros vimos, nos dijeron, no, nos mataron. Y me recuerdo que este amigo se adelantó, el que iba manejando, logró dejarlos por un momento y se metió en un callejoncito y nos dijo, bájense, bájense todos, vayan a esconderse. Y él se fue y nosotros nos bajamos todos los que íbamos. Él se fue solo y los engañó porque a él lo siguieron y a nosotros nos dejaron. Y nos fuimos a meter a una casa de unos hermanos y nos encerramos ahí, pero está hablando 11, 12 de la noche. Y nosotros entramos a esa casa, dijimos, nos vienen siguiendo y nos quieren matar, denos dónde guardarnos. Y nos metieron en un cuartito de esa casa que estaba muy al fondo de la casa y nos metieron ahí y ahí metidos nosotros, estábamos callados. Ahora entiendo que no había nadie ya siguiéndonos porque ellos se habían ido detrás del otro, pero nosotros pasamos desde las 11, 12 de la noche hasta las 3 de la mañana llorando y nosotros oíamos un perro ladrar allá afuera y decíamos, ¡ay, viene, nos agarramos! Nos van a matar, ahora sí, nos van a matar. Y estábamos ahí en una angustia hasta que, recuerdo que uno que era el más grande, el mayor de todos los que estaban ahí entre nosotros, dijo, no, yo voy a salir ahorita y voy a ir a buscar. Y nosotros, no, te van a matar. Y estábamos en esta angustia horrible pensando, hoy se acabó nuestra vida acá. Cuando yo estaba leyendo este relato, yo me recordaba de eso. Porque yo imagino al pobre Jacob y a sus hijos caminando, no en medio de casas, en medio de la nada, en el monte, o sea, no en árboles, pues, es una zona toda desértica, no hay dónde esconderse. Y van caminando por todas esas regiones. Y mientras van caminando, van tratando de ver y van viendo atrás alguna seña de alguien que viene atrás. No, oyen algún ruido de animales. No, no, sigamos, sigamos, rápido, rápido, huyamos, porque ya van a venir atrás y nos van a matar a todos. ¡Qué angustia! ¡Qué angustia vivir pensando que nos van a atrapar! No hay forma de dormir. Esa noche yo tengo ese recuerdo. No había manera de dormir. Estamos solo ahí pensando y de repente callados, todos callados, un silencio total ahí. No se oía pero ni la respiración de nadie ahí. Callados, todos, porque decíamos, no van a oír. Ahí andan afuera, nos andan buscando. Yo creo que algo como eso estaba pasando en Jacob. Pero vean esto. Dios había enviado terror
sobre todos los que estaban alrededor. Y la garantía que ese pueblo tenía no era su ejército, no eran sus armas, era el Dios todopoderoso que estaba sobre ellos. Hermanos queridos, si hay una verdad que usted debe recordar durante el año, que debe mantenerle firme durante el año, sobre todo en los años de terror que estamos viviendo, porque nosotros estamos viviendo años de terror ahora. No sé a qué le teme. De toda la amplia variedad y gama, ahora tenemos terrores de todos colores, sabores, tenemos de todo alrededor nuestro. No sé a qué pueda temerle usted durante sus días, pero puedo asegurarle, conforme a la palabra del Señor, que Dios es la inquebrantable fortaleza. Dios no es vencible, Dios no es derrotable. El COVID jamás puso a Dios en emergencia. ¿Sabe? Aquí las ambulancias sonaban, los hospitales decían llenos y nos mandaban mensajes a los teléfonos: no salgan, cuidado con abrir la ventana, no deje salir al perro a la calle, que le va a traer el virus. No, mire, todo era terror acá. Pero saben, en el cielo jamás se alertó una emergencia y empezó emergencia en la tierra, nunca. Porque Dios es una inquebrantable fortaleza para la vida de todos sus hijos. No importa el peligro que tenga usted delante, no importa las amenazas que nosotros tengamos delante, el Señor es inquebrantable, el Señor es invencible, el Señor nada puede ganarla, nada lo puede superar a Él, ni en fuerza, ni en sabiduría, ni en poder, ni en ninguna manera Dios podrá ser vencido. Él es el vencedor. Él es el todopoderoso. La Biblia llama y se refiere a Él como un rey de reyes, como un soberano, el que está por sobre todas las cosas. Nada, ni la más mínima cosa puede suceder en medio de esta tierra sin que esté bajo su control. Nada. A mí me encanta ver en este texto, como le mencionaba hace un instante, no veo a Jacob levantando un clamor directamente, o al menos no está descrito acá, a Dios pidiéndole que los proteja. Pero ellos lo que hicieron fue un acto a Dios. Ellos vinieron delante de Dios y sacaron sus ídolos. El versículo 4 decía: dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Entregaron todos sus muñequitos a los que les pedían, entregaron todas las patas de conejo, entregaron todas las amuletos que tenían, que creían que traía suerte, entregaron todo. Las monedas, ahora he visto que, antes me acuerdo que lo veía, ahora he visto otra vez la gente metiéndose monedas en las orejas y así, no sé qué ideas hay detrás de todo eso, poniendo esas pitas rojas y haciendo cosas. Entregaron todo aquello en lo que habían puesto confianza, todo lo entregaron. Pero siempre es emocionante ver esto, como la gracia de Dios supera toda obra humana. Cuando Jacob y su gente pensó que había hecho algo por el Señor, como entregar todo eso, Dios resulta y hace algo todavía más grande que ni ellos lo imaginaban. Esto es siempre la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Cuando nosotros pensamos que hemos dado mucho, Dios ahí aparece y hace algo que nos deja asombrados, porque se da cuenta usted que Él termina dando más. Cuando usted piensa que está haciendo una cosita para tratar de agradar a Dios y pensando, hoy sí voy a tenerlo contento a Dios, Dios termina obrando sobre nosotros de una manera que usted dice, ¿qué? Yo no me merezco esto. Toda la vida nosotros vamos a sentirnos delante de Dios inmerecedores, porque Él siempre hace más, Él siempre fue más allá, Él siempre obró de manera más grande de lo que nosotros podíamos hacerlo. Él siempre hizo mucho más de lo que yo podría haber concebido. Y eso es lo que sucede acá. El Señor pone restricciones a todas las naciones alrededor, a naciones conocidas y caracterizadas por lo vengativas que eran, porque no se perdonaban a nadie, porque no disculpaban a nadie.
y de manera sobrenatural nadie persigue a Jacob ni a su familia. Nadie va tras ellos. Hermanos, qué lección tan hermosa es esta para nosotros. Hay un libro que se llama el Manual para Supervivencia en Situaciones Extremas. Manual para Supervivencia en Situaciones Extremas. Y ese libro está loco, pero ha sido un bestseller. Lo han vendido increíble, pero cuando ustedes agarran el libro y comienzan a ver lo que dice, lo que le da es consejos para escapar de arenas, cómo escapar de arenas movedizas, cómo sobrevivir a ataques de serpientes venenosas, cómo defenderse de un tiburón, cómo escapar de un oso. Imagínense, el libro enseña cómo escapar de extraterrestres. El libro tiene consejos para luchar contra un cocodrilo, cómo escapar de abejas asesinas, cómo aterrizar un avión en un momento de emergencia. O sea, una cantidad de cosas que lo más probable es que a ninguno de nosotros nos toque vivir eso. No espero ver a ninguno de ustedes algún día en la televisión que está ahí luchando contra un tiburón, ni quiero ver a ninguno de ustedes peleando con un oso, ni mucho menos tirándose de una nave que lo llevan los extraterrestres. Pero el libro se volvió una cosa increíble. Los escritores, wow, vendieron el libro como su manual de supervivencia para situaciones extremas. Yo sé que esas cosas no son las que nos preocupan, pero sé que todos nosotros vivimos con temores, pero sé que todos nosotros vivimos con diferentes miedos. Miedos, obviamente, por la enfermedad, miedo de un virus, miedo de quedarnos un día sin empleo y que esto pueda dejarnos sin la capacidad de traer el alimento a nuestra casa, miedo de perder a nuestros seres queridos, miedo de perder las cosas que hemos logrado alcanzar a través de nuestra vida, miedos que de una u otra manera nos quitan el sueño. Pero cuando leo esta verdad y leo esta escritura, me doy cuenta que Jacob no hizo nada para dejar de preocuparse. La bendición de Dios sobre Jacob no fue un chaleco antibalas, ni fue una super mascarilla protectora de todo su cuerpo, un impenetrable a cualquier virus. Cuando leemos este momento nos damos cuenta que lo único que Jacob necesitó era estar en paz con Dios, ordenar su vida con Dios. Y es el Señor quien trae la seguridad sobre nuestras vidas. Cuando digo que Él es la inquebrantable fortaleza de nuestra vida ante cualquier peligro, quisiera poder decirle, y Él evitará que todo mal llegue a su vida, pero no. Caminamos en medio de un valle de sombra y de muerte. Las luchas estarán todos los días, pero nuestra seguridad, cuando nosotros estamos caminando en Dios, ya no se encuentra en nosotros o en nuestra protección. Nuestra seguridad es el Señor que está con nosotros. Es entonces que entiendo y digo, es el Señor quien está conmigo. Es Él quien está cuidando mi vida. Y si lo que me está pasando ahora a mí no me gusta, es parte de su cuidado para mi vida. Pero nunca es un descuido de Él. Nunca es un arrebato de Él. Qué hermoso es poder saber que puedo andar cada día sin la pretensión de que mis ídolos me salvan. Porque si usted lo piensa, gran parte de nuestros temores es porque pensamos que nos pueden quitar alguno de nuestros ídolos. Algunos de nosotros llegamos a pensar en algún momento que puede hacer más. Nos aterra pensar que nos vamos a quedar sin dinero, porque sin dinero, ¿cómo voy a comprar la medicina? Como que nuestro idolito dinero nos puede salvar. No, es que yo, ¿cómo voy a hacer el día que me quede sin trabajo? Como que si su idolito trabajo es quien lo sostiene. Pero es que si yo llego a perder a alguien, yo no sé cómo voy a vivir.
¿Usted cree que su vida se la da a una persona? ¿Ustedes creen que si estamos vivos hasta el día de hoy es porque ustedes fueron muy prudentes y sabios en cuidarse? ¿Es porque se tomaron las medidas necesarias para cuidarnos? ¿Podría alguien llegar a pensar al 2 de enero del 2022 que está vivo por su propio cuidado de su vida? Eso es absurdo. No importa cuánto, no importa que estuviera metido en una burbuja, el corazón se le puede parar ahí. Ayer en la noche sentía que me moría, porque me comí unas cosas antes de acostarme y a medianoche me levanté y me estaba ahogando en la noche. Me desperté de un salto y sentía... Y yo, Pati, la Pati, dale, me decía, dale. No, cuando le hablo así se hace la dormida mejor. Y después ya me quedé sentado y yo, pero qué horrible sensación. Después solo dije, Señor, gracias que estoy vivo. Pero ¿sabe de qué me recuerda? Puedo morirme en medio de la noche en mi cama. Hermanos, si nosotros estamos aquí, es porque por cada uno de los años que usted ha estado vivo, Él ha sido la inquebrantable fortaleza que ha guardado su vida. Esa es nuestra garantía. Nuestra garantía no está en este mundo, ni en los gobiernos, no está en el dólar, no está en el Bitcoin, no está en que el colón vuelva. Nuestra garantía no está en que también estén los hospitales, en que tan seguras estén las cosas. Todos nosotros debemos hacer todo lo que nos corresponde hacer y respetar y honrar las reglas y las normas que los gobiernos pongan y someternos a esto. Pero usted y yo debemos vivir cada día con la plena convicción que la inquebrantable fortaleza sobre mi vida es el Señor, que es Él quien nos sostiene. Esa es la garantía de seguridad que tenemos para toda nuestra vida. Nuestra garantía no son armas, no son medicinas, nuestra garantía no son las personas alrededor. No es que necesito para que el Señor muestre su bondad sobre mí tener a 10 personas de guardaespaldas míos cuidándome enfrente. No necesito eso. Un día me dio mucha risa que un seguridad de alguien que conocía era el guardaespaldas, el principal, el cabeza de los guardaespaldas. Y estábamos todos ahí reunidos y varios ahí reunidos y de repente ese cabeza de la seguridad estaba ahí y no sé cómo se sentó de manera equivocada y se le sale un disparo a él mismo. O sea, con su pistola metida aquí, se le va un disparo y le pega en el dedo a él mismo. Decía, no, hombre, qué seguridad andar la seguridad, ¿verdad? Qué seguridad andar guardaespaldas. Y a él mismo se le iban los tiros. Hermanos queridos, nuestra garantía de seguridad es nuestro Señor. Cuando su vida comience a tener terror y cuando comience a temer como Jacob, cuando comience a decirle a todos, hoy sí nos van a matar, vienen todos en contra de nosotros, nos van a agarrar, hasta aquí llegamos. Cuando comience a temer por todo esto, por favor, vuelva su mirada al cielo. Él es nuestra garantía de seguridad. Él es el que ha guardado nuestras vidas. No importa qué temamos, sea enfermedades, sea provisión, sea delincuencia, sea por cuestiones económicas, sean personas. No sé cuál sea el peor temor sobre su vida, no sé si su temor sea fracasar y que lo vean mal, o tiene temor a altura, o lo que sea que tema ahora. Por favor, sepa, guarde en su mente que Él es nuestra inquebrantable fortaleza. En Él estamos seguros siempre. Y miren el versículo 9 conmigo, hermanos. Versículo 9. La tercera verdad de Dios que quiero mostrarles. Les dije primero, Dios es insustituible en tu diario vivir. Número 2, Dios es la inquebrantable fortaleza de tu vida ante cualquier peligro, no importa lo que sea. Y número 3, Dios es incomprensiblemente misericordioso con el que le busca. El versículo 9, miren cómo comienza. ¿Están ahí? ¿Cómo dice? Apareció ¿qué? Otra vez Dios a Jacob
cuando había vuelto de Paran Aram. ¿Y qué hizo? Y le bendijo. ¿En serio le bendijo? Yo les conté un poco de la historia de Jacob. Ni tan siquiera he podido contárselas toda la vida, porque les hubiera caído mal Jacob. Pero con lo que les conté del capítulo 34, con lo que él como padre provocó en su casa, con la negligencia de él como padre en su casa, sinceramente, en buena onda, sé que ustedes son muy nobles, pero sinceramente, ¿Jacob se merece una bendición o se merece una reprensión? ¿Jacob se merece que el Dios lo bendiga otra vez? ¿O Jacob merecería que Dios le diga, ok, Jacob, por cuanto permitiste por cuanto decidiste quedarte en esa ciudad y tu hija fue violada porque tú te quedaste ahí, y por cuanto no corregiste el corazón de tus hijos para que no se volvieran unos asesinos delincuentes, la Mara Jacob estaba ahí, la pandilla empezó ahí. Por cuanto tú provocaste esto y por cuanto me desobedeciste y me engañaste allá, me dejaste allá engañado y dijiste que vendrías acá. ¿Saben qué es tan lindo que aquí no comienza diciendo este versículo? Jacob, por cuanto me mentiste una y otra vez, como no cumpliste la promesa que me hiciste antes. Parece que Dios nunca hace eso. Porque cuando Él encuentra un corazón contrito y humillado, Él nunca lo desprecia. Jacob había tomado una decisión junto a su familia. Jacob había entregado una serie de ordenanzas a su familia, de mandatos. Y de inmediato, con simplemente el gesto, todavía no habían cumplido todo aquí. Cuando el versículo 9 llega, no han pasado 10 años desde que entregaron los ídolos. No sabemos si iban a regresar a sacar más de alguno. No sabemos lo que iba a pasar y de hecho sabemos lo que pasó después. Su familia no siguió siendo fiel. Dios es incomprensiblemente misericordioso. No puedo entender cómo Dios lo hace. Digo, si Dios nos pidiera sugerencia a nosotros, si Dios nos dijera, ¿qué piensan? A ver, ¿qué creen ustedes que debería de hacer con Jacob? Ay, pobrecito Jacob, ¿verdad? Que lo llegaran a poner en nuestras manos. Que Dios pusiera en manos humanas lo que debe hacer con la vida de cada uno de nosotros. Pobrecitos de nosotros. Me asusta pensar que Dios le pidiera opinión a algunas personas acerca de qué hacer conmigo. Estuviera pero achicharradísimo en el infierno. Yo solo recuerdo el hijo pródigo. Premiarlo. ¿Se recuerdan que el hermano del hijo pródigo dijo, ¿cómo que estás haciendo una fiesta y que estás matando al becerro más gordo y que estás dándole ropa nueva, zapatos nuevos, anillo nuevo al que se perdió, al que te burló, al que en tu cara te dijo, dame la herencia? Si la herencia es de muerte y te estaba deseando la muerte y te quitó la herencia y se lo fue y lo desperdició todo, ¿cómo le haces una semejante fiesta a ese perdido? Y el padre dijo, por una razón. Él vive. Él encontró la vida. Él volvió a su lugar. Eso es misericordia y eso no es comprensible humanamente. Uno de los momentos más lindos dentro de esta historia es que Dios le llama y dice que le bendijo a Jacob una vez más. Mira el versículo 10, lo que continúa diciéndole. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Era una promesa que él le había hecho antes ya. Pero Jacob se fue y Jacob andaba ahí en otra vida. Y cuando Dios se encuentra con él una vez más, le dice, y esto creo que es de las cosas más lindas, ver cómo él es fiel. Dios le reconfirma su nombre. Y no solo ahí, miren cómo continúa diciendo. También le dijo Dios,
Yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Dios no solo le reconfirma su nombre, sino que después le asegura que Él como el Shaddai, que Él como el Dios todopoderoso está a su lado, y después de eso todavía le reconfirma esto que es lo más lindo. La simiente que yo prometí. ¿Se recuerdan que el 24 hablábamos de la simiente? Desde Génesis 3:15 fue anunciada: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y ahí es anunciado por primera vez este Mesías, este Cristo, y desde ahí esta simiente comienza a correr, y esa simiente llega a Abraham, y esa simiente llega a Isaac, y entre Isaac estaba Jacob y Esaú, y la simiente viene por Jacob. Y de Jacob no toma al primero de sus hijos, sino que toma a Judá. Y lo que Dios le está diciendo a Jacob acá es: la simiente se mantiene. Esa simiente que llegará hasta el día en que Jesucristo iba a nacer, se mantiene ahí. Todo como un acto de misericordia. ¿Se merecía Jacob semejantes regalos y semejantes bendiciones? No, hermano. No lo hacía. Mientras nosotros estamos aquí reunidos esta mañana, probablemente hay personas que pueden estar escuchando esto en algún lugar y se siguen negando a Dios. De hecho, quizás algunos de nosotros estamos aquí esta mañana y por alguna época de nuestras vidas nos hemos negado a Él. ¿Nos mereceríamos tanta bondad del Señor? No, ninguno de nosotros. ¿Hasta dónde llega la paciencia de Dios? ¿Hasta dónde llega ese amor de Él? Cuando nuestros ídolos quedan de lado. Cuando Dios deja de ser sustituible en nuestras vidas. Cuando nos purificamos bajo la poderosa mano de Dios, el Señor cambia todo a nuestro entorno. Y sus bendiciones, no es que Él nos va a comenzar a bendecir. Él nos ha bendecido ya. Toda la bendición que Él debería darnos nos la ha dado. Como les decía el 31. La diferencia es que muchas veces nosotros estamos tan enredados en esta vida y en las cosas de esta vida. Estamos yendo tan desordenadamente que ni tan siquiera vemos y ni tan siquiera gozamos de esa bendición de Dios. No es que vendrán nuevas bendiciones. Él nos bendijo siempre. El problema es que no entendimos por la palabra y a veces necesitamos este megáfono de Dios hablándonos, y eso duele y eso golpea y eso nos lastima a veces. Pero su misericordia para nosotros siempre nos alcanza. Qué hermoso. Qué emocionante es en medio de esta historia, como en toda la Escritura, terminar encontrándonos que el punto central, el punto valioso, la razón por la que Dios estaba mostrando su misericordia sobre Jacob y su familia. Sí, eso es así. Dios es así con su pueblo. Dios es misericordioso con su pueblo. Pero qué hermoso darnos cuenta que detrás de todo esto hay un propósito mayor. Hay alguien que está ahí, no está mencionado, expresamente no está ahí, pero siempre está detrás de todo esto. Y era esa simiente, y era ese Cristo. Qué emocionante es ver que en medio de toda esta historia nos encontramos con que la pieza principal de todo esto era esa promesa. Era decirle el rey, no un rey, el rey vendrá de tus lomos, vendrá de tu descendencia, de este linaje que va a salir de muchos reyes. De ahí aparecerá también el rey de todos los reyes. Qué privilegio para Jacob aparecer en el listado, en la genealogía, a pesar de su vida.
Esa simiente comenzó a correr por todo esto. Y si ustedes me acompañan ahí en su Biblia en el Nuevo Testamento, y en el libro de Gálatas, Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Toda esa línea de la simiente que se sigue por todo el Antiguo Testamento, llega a Gálatas capítulo 4 y dice de esta manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, eso quiere decir en el tiempo de Dios, cuando las condiciones exactas en el aspecto religioso, en el aspecto cultural, en el aspecto político, en el momento preciso, dice la Escritura, cuando llegó el tiempo, el cumplimiento del tiempo, Jesús vino al mundo. Vino toda esta línea siguiendo, desde Génesis pasaron años, cientos de años, hasta llegar al cumplimiento del tiempo. ¿Y qué sucedió? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Este Dios envió a su Hijo, hermanos, es tan hermoso porque transmite esta idea de que el Padre ha determinado la fecha, está esperando, como cuando un hijo está creciendo y usted sabe que ha llegado el momento de ir a sacar el DUI ya del niño. Hoy sí, vamos a ir por fin, hoy sí llegó el momento de ir y convertirte en la persona que debe ser. Como cuando un padre sabe que su hijo ha estado creciendo y le estaba guardando su herencia y lo ha tenido bajo tutores o bajo personas que le cuidaban y dicen, pero cuando él cumpla los 18 años, él ya puede ser, a él le puede ser otorgado todo esto que he preparado para él. De esta manera, Dios envió a su Hijo cuando llegó el tiempo, cuando era el momento oportuno, mostrando su eternidad, mostrando su deidad. Dice, cuando Dios envió a su Hijo al mundo, como diciendo, no es que ahí nació, sino que él siempre ha sido, hablando de su eternidad. Dice que fue nacido de mujer. Era necesario que él viniera a este mundo y fuera totalmente un humano, que fuera 100% hombre, para que su sacrificio, su vida perfecta, tuviera un valor, pudiese ser otorgado a nosotros, la justicia de él. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Jesucristo vino a esta tierra, obedeció la ley, fue expuesto a la ley, tenía la obligación de obedecer la ley, pero a diferencia de todos nosotros, él sí la cumplió. Y es gracias a él que ahora nosotros podemos vivir. Queridos hermanos, Dios es insustituible en nuestro diario vivir. Nunca deje a Dios fuera. No es esta la manera en que vivimos. No nos amoldemos a este mundo. No nos acostumbremos a vivir como este mundo vive. Este mundo no es el modelo de nosotros. No estamos acá para ser como el mundo. Estamos acá para ser como Cristo. Estamos acá para ser luminares a este mundo. Dios no solo es insustituible, sino que Dios es también la inquebrantable fortaleza de nuestra vida. Podemos confiar en Él. Podemos esperar en Él. Estamos en sus manos. Y nunca olviden que Dios es incomprensiblemente misericordioso. Quizás al inicio de este año algunos de ustedes se sienten cargados con culpa y se señalan y se atormentan con pensamientos, con cosas que han pasado, con cosas que han hecho. Pero dése cuenta que la misericordia del Señor, que la gracia de Él es siempre mayor, supera todas nuestras expectativas. Ahora podemos ya no enfrentarnos a Él como un juez. Ahora nosotros nos enfrentamos a Él como nuestro Padre. Y todo esto por un simple regalo de la misericordia de Dios. Como les decía, muchos toman resoluciones para este año. Se proponen 1000 cosas y está bien que tenga todos sus propósitos que quiera. Pero por sobre todos ellos ponga
volver su lealtad al Señor, volver a ponerlo a Él en el lugar que le corresponde en nuestras vidas, dejar que sea Él quien gobierna nuestras vidas, quien dirija nuestros pasos en todo momento. Amén. Oramos. Bendito Señor, esta mañana te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias porque tu misericordia es para siempre. Te damos gracias, Señor, por tu cuidado, porque eres nuestra fuente de paz. Es de ti de quien recibimos todo gozo, todo don perfecto, viene de ti, Señor. Eres tú, Señor, nuestra seguridad. Padre, ayúdanos a que cada uno de nosotros, como hijos tuyos, como pueblo tuyo, podamos vivir en una completa dependencia de ti. Señor, que seamos liberados de todo pensamiento, de todo engaño que nos haga creer que podemos estar sin ti o vivir sin ti. Que por el contrario, todas nuestras vidas, Señor, sean para darte gloria y honra. Que todo lo que somos y que todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor. Nos entregamos, encomendamos a ti cada vida acá presente, cada familia acá representada, Señor. Nuestros hermanos que nos están acompañando a través de las diferentes plataformas también, para que tú, mi Dios hermoso, puedas ser quien nos guíe y nos dirija durante este tiempo y nos permita cada día verte más. Que este sea un año, Señor, en el que podamos caminar hacia ti, que podamos vivir con nuestras lealtades hacia ti, que podamos honrarte por sobre todas las cosas y darte a ti la gloria que mereces. Te agradecemos toda tu bondad, mi Dios. Nos ponemos en tus manos ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Y